Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Buenos días, feliz día, excelente despertar. Hoy es sábado 23 de marzo del año 2024. Estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vázquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estamos listos con Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto. Vamos a registrar los sucesos, los hechos noticiosos, bastantes, entre otras cosas, que marcaron la pauta informativa en el Congreso colombiano, en el Legislativo Nacional. Sean todos bienvenidos. Una contundente defensa del Senado que preside hizo Iván Name Vázquez en su condición de presidente de la corporación. Aquí está la reacción, la noticia con Diana Morales. En esta mañana de sábado envío un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. El presidente del Senado, Iván Name, expresó su sentir acerca de la respuesta que le dio al presidente Gustavo Petro, la que le recordó que fue dicha corporación donde levantó su voz y construyó su prestigio. Honorables senadores, senadoras, he preferido, por la representación que ustedes me han dado, hablar y responder lo relacionado con nuestro Congreso desde este atril más que desde los medios de comunicación, pero también lo haré en los medios de comunicación, no asumiendo la vocería íntima de los senadores, sino la defensa institucional del Congreso. Yo creo que es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente, honorable senadora. Bueno, no voy a mencionar senadores porque entonces nos convertimos aquí en réplicas, pero no hay réplicas en constancias. Señor presidente de la Comisión Primera, el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia porque desconocer la institucionalidad en primer término es ir contra ella, y al Congreso porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envidezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Se cumplió la votación de la moción de censura en contra del ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. ¿Qué pasó? ¿Fue negada? ¿Cómo fue la votación? Todos los detalles. Rodrigo Meléndez informa. Hola, muy buenos días compañeros, a ustedes y a los que nos escuchan en todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia, aquí en Voces del Senado. Se cumplió la moción de censura al ministro de la Defensa, Iván Velázquez. El resultado fue 28 votos a favor y 55 en contra, con lo cual la moción no prosperó. Previo a la votación, la senadora Jenny Rosso del Centro Democrático hizo un llamado a varios partidos para que acompañaran la moción de censura.
considerando que el ministro no está cumpliendo con su labor de garantizar la seguridad de los colombianos. Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, se unan con nosotros, el Grupo Mira también se una con nosotros a que de verdad podamos votar positivo y sacar a este ministro que ha dañado tanto a nuestra fuerza pública. Ya los colombianos no podemos estar tranquilos, no podemos salir a las calles. Ya todo el sur de Bolívar, el Huila, el sur del país está tomado por grupos al margen de la ley. Esta seguridad está manga por hombro. En Bogotá ni se diga. A su vez, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, estimó que cambiar o no al ministro no resuelve los problemas de seguridad que hay en el país y que no solamente sería el ministro el responsable, sino varios factores de la inseguridad que reina en Colombia. Lo de cambiar o no cambiar el ministro es decorativo. Hoy el problema de seguridad es estructural, hay que dar una discusión seria. Muchos alcaldes no están haciendo nada con la seguridad ciudadana, como lo que está pasando en Barranquilla, en Soledad, lo que viene pasando, por ejemplo, en Tuluá, en Palmira. Y pues aquí sí vamos a tener un responsable, hay que tener muchos responsables, no solo uno. Lo segundo, pues que obviamente el ministro es una persona a la que yo admiro, es muy honorable de su papel en la CICIG en Guatemala. Pero lo tercero, que es lo que más bronca me causa, es que los argumentos de los que quieren tumbar al ministro se basan en unas falacias o en unas mentiras frente al acuerdo de paz. Entonces la senadora Paloma Valencia dice, no, es que cuando se fueron las FARC eran 13.000 hombres, ahora son 16.000, entonces la tal paz no existió. No, si no hubiéramos hecho la paz eran los 16.000 de hoy más los 13.000 anteriores. Después de lo ocurrido en la moción de censura contra el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quedó demostrado una vez que esta figura, que hace parte de la Constitución de 1991, todavía no ha logrado su objetivo, el cual es sacar de su cargo a los ministros que a juicio de los senadores no cumplan su deber. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Habló en las últimas horas el senador Nicolás Echeverry sobre la propuesta del presidente en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Informa Enrique Castañeda. Varias reacciones hay en el Senado de la República sobre la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Una de ellas es la del senador conservador Nicolás Echeverry, que nos contó su opinión al respecto. Yo creo que eso es una cortina de humo. Una Asamblea Constituyente tiene muchos amigos también. Tiene los que quieren que el Banco de la República no sea independiente, los que quieren que las corporaciones ambientales las nombre el ministerio, los que quieren fusionar departamentos y municipios, los que quieren que haya una sola cámara, los que quieren cambiar los horarios laborales. Yo creo que hoy el presidente se encuentra en una sin salida, sin capacidad de tener mayorías en el Congreso. No hay posibilidad en un Estado social de derecho, por las vías legales, de tener una constituyente sin que sea aprobado por el Congreso. Hoy la popularidad del presidente está cayendo muy fuerte, está con una impopularidad del 63% y no tiene capacidad ni para pasar una ley en el Congreso hoy. Va a tener para una asamblea constituyente que debe ser el resultado de un proceso de paz, que debe ser el resultado de un gran acuerdo nacional. Y no hay hilaridad, la economía cae, las ventas caen, la seguridad no va bien, el país no va bien. Luego entonces una constituyente es gastar mucha más plata, no resuelve el problema de corrupción, no resuelve el problema de la democracia, no resuelve el problema de la salud, no resuelve ningún problema. Para mí que lo que él está haciendo es distrayendo el Senado para que el Senado no discuta, no hable sobre las declaraciones de una de las niñas involucradas en el proceso del hijo, para que los escándalos que van surgiendo de la Casa de Nariño no se traten en el Congreso de la República. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. En este espacio hemos querido conocer las reacciones, las voces desde las distintas bancadas en torno a la propuesta gubernamental de la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos han dicho que se trata de una cortina de humo. Geraldine Ávila informa. Preocupación en senadores de la oposición por la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente al no lograr la aprobación de sus reformas en el legislativo. Sobre esto, el senador David Luna, de Cambio Radical, indicó: la constitución política de Colombia no puede ser un trompo de quitar y poner. Y claramente lo que busca el presidente es incluir su reelección. Él quiere perpetuarse en el poder. Y las otras voces, increíblemente, lo que buscan es reducir su tiempo de gobierno.
lo cual es absurdo e inconstitucional. Yo por eso estoy en total desacuerdo de esa constituyente y más que una cortina de humo es una estrategia para ocultar la incapacidad que tiene el presidente Petro de gobernar. Yo le pido a los colombianos que entiendan que la Constitución del 91, tan acuerdo nacional fue que el M19, partido político del presidente Petro, es uno de sus coautores. Por su parte, el senador antioqueño Andrés Guerra del Centro Democrático afirmó lo siguiente. Gustavo Petro en la mañana habla de paz total, de acuerdo nacional, al mediodía habla de la deconstrucción de la institucionalidad y en la noche entra en la bohemia avanzada ideológica y filosófica. Lo que hace Gustavo Petro es simplemente esa cortina de humo para continuar opacando noticias como la de su hijo Nicolás Petro y la mafia del Caribe colombiano, o como la llegada de Salvatore Mancuso. Gustavo Petro es supremamente inteligente, pero deliberante, pésimo en el tema emocional y buscará de todas las maneras poder mantenerse en el poder, y uno de sus caminos o de sus mecanismos, de sus puentes, es esa posibilidad de hacer una nueva constituyente. Informó para Voces del Senado Geraldina Vila Cifuentes. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitasguiadas@senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. No te lo pierdas, anímate a conocer la Casa de la Democracia. Más reacciones, más detalles, más voces a esta hora sobre la información de la Asamblea Nacional Constituyente. Informa Diana Morales. Continuando con más información aquí en Voces del Senado, hay un interrogante que ronda por estos días, y es la preocupación de muchos colombianos por saber si el actual Congreso corre riesgo. Sobre este tema hablamos con el senador J.P. Hernández del Partido Alianza Verde, y esto fue lo que nos contó. Bueno, cuando el presidente propone una constituyente, debemos entender que es una nueva constitución, es cambiar la constitución, es reorganizar el Estado, y entre esas reorganizaciones estaría la del Poder Legislativo. Claramente Gustavo Petro ha dicho hoy en una entrevista de que él no va a necesitar del Congreso para una constituyente, está queriendo decir que va a desconocer a este Poder Legislativo. Sí estaría en peligro entonces el Congreso, sí estaría entre letras prácticamente el presidente anunciando que va a cerrar el Congreso porque lo va a hacer mediante la fuerza, ha llamado fuerza popular, y lo que tiene que hacer para este caso el Congreso es pararse firme y defender la institucionalidad y la democracia, y ya ver qué fuerza es superior, si la de un presidente que llama a desconocer la Constitución y la democracia o la de los legisladores que quieren hacer respetar las mismas. Senador, ¿y usted qué consejo, qué le puede decir a la ciudadanía que está pues también como en esa preocupación de qué se puede hacer ellos también como ciudadanos? El país está asustado, el país, según lo que nosotros hemos podido ver, están bastante preocupados. Nosotros lo que les pedimos es que no se distraigan y que estén muy atentos a todo lo que está sucediendo y que atiendan cualquier llamado que nosotros como congresistas que hemos hecho control político contundente a este gobierno podamos hacer para que sea ese mismo pueblo el que haga defender la democracia. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Los senadores de la Comisión Primera hablaron sobre la preocupación en torno a una aparente presión que estaría ejerciendo el gobierno nacional sobre el legislativo. Amplía el hecho noticioso Alexander Ariza. Así es, Pepe Oyentes, muy buenos días. Pues una de las reflexiones que quedó luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro del pasado fin de semana es si el gobierno va a presionar al legislativo en la aprobación de algunos proyectos de gran relevancia para el país. Estuvimos hablando con algunos senadores y estas fueron las conclusiones que nos dieron al respecto. Sobre el hecho, el senador Carlos Fernando Motoa del partido Cambio Radical. Lo primero es recordarle al presidente que en una democracia el poder del constituyente primario tiene límites, no es un poder desbordado, debe respetar las minorías y debe respetar también la opinión ajena. Lo segundo, la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento que establece nuestra Carta Política,
si él considera que a través de su bancada van a promover algunos temas que deben ser reformados mediante la Asamblea Nacional Constituyente, como integrante que soy de la Comisión Primera, estamos listos a dar el debate, a plantear los argumentos. Yo creería que cuando se habla de sistema de frenos y contrapesos, equilibrio de poderes, debe hacerse mediante esa reforma constitucional. Recordemos la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la politización de la Fiscalía, recordemos también la extralimitación en la Consejo Nacional Electoral. Así que son debates varios que tendrán que darse en su momento. Pero me parece que la motivación del presidente de la República, más que un interés de generar espacios de concertación, busca dividir más y destruir. En el mismo sentido, el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, dio claridad sobre el rol que está teniendo en estos momentos el Congreso de la República. Bueno, pues se está viendo lo normal que siempre ocurre en todos los proyectos que son radicados por el gobierno, que es esa presión legislativa que hacen los ministros de venir, recorrer los pasillos, las bancadas, se están convocando a unos desayunos, a unas reuniones privadas en Casa de Nariño. Es como lo que siempre se ha acostumbrado a ver en todos los gobiernos, más sin embargo, pues vemos hoy un Congreso que está como manteniendo una posición cada uno independiente. Se empiezan como a alivianar las cargas. Se dice que por ahí vi que el primer año es del gobierno, el segundo es compartido con el Congreso y el tercero ya el Congreso se rebeldiza. Y veo que aunque yo he mantenido una posición independiente desde el día 1, ya hay varios congresistas que empiezan como a mantener esa posición en cuanto a las reformas y cualquier otro proyecto del gobierno. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Más informaciones aquí en Voces del Senado. Fue aprobado en tercer debate en la Comisión Sexta un proyecto que busca equidad en la aplicación de sanciones a motociclistas. Sí, hablamos con el senador Alejandro Vega Pérez y con Manuel Virgüez Piraquive. La noticia con Rodrigo Meléndez. A solo un debate quedó el proyecto de ley que busca equidad vial en cuanto a las sanciones que reciben motociclistas frente a las mismas sanciones de conductores de automóviles, camionetas, busetas y otros vehículos. El senador Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal explica la medida. Hoy tenemos una excelente noticia para todos los motociclistas en Colombia y es que ellos han sufrido la persecución porque hoy hay una doble sanción para las motocicletas. En sanciones similares para los vehículos, en donde hay infracciones, no solo se les cobra el comparendo, sino hay inmovilizaciones. Ejemplo, adelantar en doble línea, pasar un pare, las contravías. Hoy lo que buscamos no es impunidad. Hoy lo que buscamos es un llamado a la equidad en donde se mantienen las infracciones, en donde los motociclistas infractores van a ser sancionados, pero en donde no va a haber inmovilización, porque esto es una doble sanción que es casi una pena confiscatoria. Las motocicletas se han constituido no solo un medio de transporte, sino una herramienta de trabajo. Y no solo cuando son sancionados con un salario mínimo legal mensual vigente, sino adicionalmente eso, con los gastos de transporte de las grúas, con los patios, muchas veces es más barato dejar las motocicletas allá en los patios a que se dañen, a poderlas sacar. El senador del Partido Mira, Manuel Virgüez, declarándose como motociclista, puntualizó que la Corte Constitucional ha legislado al respecto y que ese mandato se debe cumplir. Sí, yo creo que el doctor Vega hizo una explicación muy buena, además de felicitarlo y a la Comisión Sexta porque se quita una inequidad en el tema de comparendos que fue puesta en la ley 1383 del año 2011-2010. Yo soy motociclista y estoy de acuerdo que a nosotros los motociclistas se nos debe exigir mucho más el comportamiento en las vías. De hecho, la Corte Constitucional ha dicho, y frente a ese tema de discriminación, que no era discriminatorio cuando se le exija al motociclista un mejor comportamiento. Y lo que ha dicho la Corte es que hay que buscar maneras de fortalecer pedagogía, educación vial, la forma como se expiden las licencias de conducción para los motociclistas debe ser mucho más exigente que la de un vehículo normal. A este proyecto solo le falta un último debate en la plenaria del Senado para que pase a sanción presidencial y se convierta en ley de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Tercera sobre el seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal, la cual se hará cada 90 días. Estas son las conclusiones del debate. Las presenta Hernando León Vanegas. El presidente de la Comisión Tercera del Senado, el congresista Efraín Cepeda, anunció que como consecuencia de la mala inversión de los recursos en el año anterior,
Este año, cada 90 días, la comisión va a citar a los funcionarios para que le expliquen en qué están invirtiendo los recursos del Estado. Iniciamos hoy esos debates en la Comisión Tercera del Senado. Va a desfilar todas las carteras ministeriales para revisar la mala ejecución presupuestal del 2023, la peor de los últimos 20 años en Colombia. Se quedaron 50 billones sin llegar al pueblo colombiano. Porque no, ministros, esa plata no es de ustedes, esa plata no es del gobierno, esa plata es del pueblo que las está esperando en acueductos, en alcantarillados, en vías, en terciarias, en inversión agropecuaria, y vamos a dinamizar esa inversión. Revisamos la de este año, enero, febrero. El promedio ha sido 10%, cuando debe estar bordeando el 17%. Vamos a seguir la semana de Pascua con varios de los ministros, pero vamos a hacer periódicamente y no vamos a descansar hasta que no tengamos la correcta ejecución. No puede ser eso, que la del 2023 sea la peor en 20 años y la de ahora a febrero del 24 sea la peor en 10 años. El crecimiento económico del año anterior fue muy pobre, 0,6%. Y la receta está dada por los economistas. Cuando tenemos de crecimiento de la economía, lo que se requiere es inversión pública e inversión privada. La inversión privada no se está incentivando en el gobierno nacional, pero la pública sí tienen obligación de hacer. En la Comisión Tercera vamos a estar haciendo periódicamente esos debates, porque esa plata es del pueblo colombiano y tiene que llegar para mejorar la calidad de vida y para generar empleo. Al aire, Voces del Senado. Aquí en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, queremos resaltar a nuestros intérpretes, compositores, la historia de nuestra música, Marlon Yepes y el maestro Lucho Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Un fraternal saludo a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan por la Radio Nacional de Colombia y a todo el equipo de trabajo que hace posible la presentación de Voces del Senado. Hoy, en la nota musical, vamos a hablar del maestro Lucho Bermúdez. Nació en Carmen de Bolívar un 25 de enero de 1912. Fue un músico y director considerado como uno de los más importantes intérpretes y compositores de la música popular colombiana del siglo XX. La obra del maestro Bermúdez tuvo gran impacto en otros países de América Latina y fue tal vez el principal responsable por haber hecho que la cumbia y el porro se convirtieran en estandartes de la música colombiana a nivel internacional. Su obra musical siempre estuvo profundamente influida por los porros y los fandangos de la sabana del Bolívar Grande y los pueblos costeros del Caribe colombiano. A continuación, vamos a escuchar un fragmento de Fiesta de Negritos, composición del maestro Lucho Bermúdez. La importancia de su obra musical radica en haber adaptado ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro en ritmos modernos que se convertirían en símbolos de la identidad nacional desde la década de 1930. Lucho Bermúdez fue uno de los primeros innovadores que experimentaron con la adaptación de estos ritmos locales del Caribe colombiano y que los adaptaron al lenguaje musical contemporáneo de la época. Informó para Voces del Senado Marlon Yepes. Hacemos pedagogía de la información en este sábado 23 de marzo de 2024 con el secretario general del Senado, Gregorio El Hash. ¿Qué es una asamblea constituyente y cómo afectaría al Senado? La noticia, Geraldine Ávila. Hoy, en Pedagogía Legislativa, para hacer claridad del tema más relevante de la semana, nos acompaña el secretario general del Senado, Gregorio El Hash, quien nos dará claridad de qué es una Asamblea Nacional Constituyente y cómo, de ser aprobada, afectaría al Congreso de la República. Secretario, bienvenido y lo escuchamos.
La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los 3 mecanismos que estableció la Constitución del 91 para reformar o sustituir la Constitución vigente, la del 91. Consiste en que el presidente tiene la iniciativa, presenta un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo aprueba o no. Si lo aprueba, ahí en esa ley se fija los temas que va a tratar la Asamblea, la duración del trabajo de esa Asamblea y la fecha cuando la gente, los ciudadanos, van a votar para ver si aprueban o no esa ley. Es decir, si aprueban o no la ley que dice que se va a convocar. Si aprueban que sí se convoque, toca ir a elección de los miembros de la Constituyente, que dice la ley cuántos van a ser y cuáles las características. Esa ley, antes de ponerse en marcha, tiene que pasar por la Corte Constitucional para que dé su concepto de constitucionalidad. Si pasa por ahí, se hace la votación, es aprobada la ley, entonces viene otra segunda votación para elegir los miembros de la Constituyente. Ellos tienen el tiempo que les dé la ley para hacer su trabajo y presentar sus resultados. En esta Constitución actual tienen que decirse los temas. Durante la vigencia del trabajo de la Constituyente, el Congreso no puede ocuparse de los temas de que se está ocupando la Constituyente, sino de otros. Y hay en el entendido que la Constituyente no debería sustituir toda la Constitución, sino hacerle grandes reformas. Pero ese es un tema que se está discutiendo, hasta dónde va el alcance de la Constituyente, si se limita a lo que le diga la ley o si instalada se declara soberana y puede ir más allá de los temas que le diga. Ese es un tema que no está definido. Y hay que decir que tampoco hay proyecto en curso, son ideas que están en discusión en el sector académico. Secretario, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y para todos nuestros oyentes, si quieran tener claridad de algún otro tema, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @Senado Colombia en Facebook, Instagram, X y TikTok. Nos vemos la próxima semana para más pedagogía legislativa. Informa para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Señoras y señores, gracias por acompañarnos aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, cubriendo toda la geografía nacional. Nuestro afectuoso y respetuoso saludo para los habitantes del Chocó, de Nariño, del Cauca, del Amazonas, Putumayo, Arauca. Saludamos a la gente de norte de Santander, a todos los oyentes del Departamento del Atlántico y 2 departamentos donde la Radio Nacional de Colombia tiene una inmensa presencia, cobertura total. Saludamos a los departamentos de Bolívar y de Sucre, sus capitales Cartagena de Indias y Sincelejo, extensión hermosa de los Montes de María. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, aquí a la Radio Nacional de Colombia con más Voces del Senado. Por su amable compañía, mil gracias.